Bien, les voy a hablar de un proyectito que hice ya hace varios años, pero que quiero presentar aquí porque es un ejemplo de un trabajo así muy específico donde podemos utilizar matemáticas en un caso de epidemiología, pero con conclusiones muy concretas. Entonces, me parece un buen ejemplo, ¿no? Es parecido a los ejemplos del libro que sí salen, ¿no? Entonces, ese es el título está desaparecido ahí del programa, pero como dice Víctor, es mejor tener un título desaparecido a un estudiante desaparecido. Pero bien, entonces, esto empieza con una historia. La historia pasó hace más de 15 años, principios del siglo, y lo que sucedió fue un brote epidémico de gripe aviar en el norte de Italia. Fue bastante serio, murieron o hubo que matar más de 13 millones de aves. Entre pollos, pavos, algunos patos también, ¿no? Dentro de la industria avícola. El virus responsable de esto luego se identificó como H7N1 y estamos hablando de gripe aviar. Gripe aviar, para los que no trabajan mucho con esto, no han estudiado mucho esto, el virus de influenza es digamos el mismo virus, pero hay tipos específicos para cada especie hospedera. Entonces, obviamente nosotros estamos acostumbrados al virus de gripe humana, pero pues también hay gripe aviar. De hecho, gripe aviar, las aves son el hospedero natural del virus de influenza. Es donde están todas las posibles combinaciones de estas cosas, ¿no? Montones y montones de tipos de virus. En el caso de las aves acuíferas, acuáticas, mejor dicho, por lo regular no les hace mucho daño el virus. Han aprendido a evolucionar juntos. Pero en el caso, por ejemplo, de aves que utilizamos para comer, ahí sí pueden aparecer este tipo de subtipos que vamos a llamarles altamente patogénicos. Y por eso simplemente queremos decir que el virus es muy virulento, ¿sí? Hace mucho daño. En algunos casos la mortalidad alcanza el 100%. Ahora, de estos, nada más se los van a encontrar como H5 algo o H7 algo. Son los únicos que tienen. Ahora, aquí les voy a estar llamando a estos HP, nada más por las siglas en inglés, no se cambiaron. Perdón, ¿te refieres a los que están en aves? Sí. Son los H5 y los H7. Sí, nada más. Son los únicos que son altamente patogénicos. Sí. Okay. Y todo esto nada más son de aves. ¿Okay? Bueno, por ahí va a aparecer una figura de un humano. No, pero sí. Gripe aviar nada más. ¿Sí? Sí, Esto también. Me refería que si son solo H5 y H7 los que ocasionan gripe en aves o si son solo los patogénicos. Los patogénicos, okay. Los altamente patogénicos. Sí. No, de aves son todos. Son todas las posibles combinaciones de todas estas proteínas de la superficie. ¿Sí? ¿Cómo? Hemagglutininas y neuraminidad. Exactamente. Muy bien. Una cosa interesante es que antes de observar este brote epidémico de gripe altamente patogénica, hubo varios brotes de virus de baja patogenicidad. ¿Sí? Los de baja patogenicidad son los que casi no causan enfermedad y la mortandad
no es cero, pero es baja. ¿Sí? Entonces, esto también los vamos a volver a ver y los voy a denotar como LP. Otros detalles de lo que ocurrió, cosas interesantes. Por ejemplo, el virus que fue de baja patogenicidad resultó algo patogénico en los pavos, algo virulento, o sea, sí los mataba, aun cuando técnicamente era un virus de baja patogenicidad. Lo voy a pasar a decir más tarde también se confirmó por análisis filogenéticos que el virus HP descendió directamente del virus LP en el transcurso de los brotes, ¿no? Desde el 99 al 2000, en un transcurso de unos 10 meses. Ahora, este es el caso. Puedes tener a mi grito de este es el caso de un brote en el norte de Italia, pero esto no es ninguna excepción. Estos brotes son muy comunes, ¿sí? Pasan todo el tiempo, pasan por todos lados. Aquí hay una lista, de hecho la lista ya es algo vieja, pero cubre desde por ahí del 94 hasta el 2004. Andan por todos lados, aquí señalé algunos, este es el de Italia del 99-2001. Aquí son las aves afectadas, ¿no? Aquí habla de 17 millones porque incluye aves vacunadas. Países Bajos, Bélgica, Alemania, también aquí sí suman todo esto anda como en unos 35 millones. Asia, 100 millones. Son frecuentes, los números son grandes, las pérdidas son grandes. En México, recuerdo en los últimos 5 años al menos 2 brotes epidémicos, ¿no? Seguro se dieron cuenta que aumentó el precio del huevo, ¿no? Y del pollo, ¿no? En al menos un par de casos fue culpa de un brote epidémico que hubo por ahí. Tuvieron que matar todos los pollos y pues ahí la industria agrícola lo repercutió. Ajá. En cosa de un año más o menos fue que el virus de baja patogenicidad, como se diga, mutó o como sea del virus de alta. No, alto. Prácticamente. De baja, perdón. Sí, prácticamente en esos 10 meses fue donde se vio ese virus y después ya no. Entonces sí, hubo un periodo por ahí, a lo más de 10 meses en donde hubo esa mutación. Sí. Entonces, esto nos preocupa, claro, por, otra vez, ¿no? Es industria alimentaria, ¿no? Dice esto es lo que comemos, entonces brotes epidémicos trae costos económicos. Una vez de que comience un brote epidémico, las medidas de contención van a ser sacrificio de todas las aves, ¿sí? Todas, aunque no estén infectadas, o en algunos casos vacunación si se hace a tiempo. Ahora, luego eso tampoco es tan recomendable porque eso limita exportaciones. O sea, hay países que no quieren importar en general ganado que ha sido vacunado, ¿no? Porque luego no se puede distinguir si el resultado de estudios inmunológicos es por culpa de la vacunación o por culpa de la infección, etcétera, etcétera. Entonces hay restricción de exportaciones durante brotes y también como resultado después de la vacunación. Entonces, un montón de problemas, ¿no? También, esto es clásico, ¿no? Con gripe aviar siempre se tiene el riesgo de que haya recombinación y que eso genere un virus que eventualmente pueda infectarnos, ¿no? A nosotros, los humanos. Esto más o menos fue lo que pasó hace ya 5 años, ¿no? 6 años, 7 años, 9. Así que bueno, ese riesgo se ha pasado poco, pero es latente. Bueno, esa imagen es de 2005, entonces, ¿sabes si
ahora ya puede ocurrir con el caso de los cerdos, donde los humanos también pueden transferir de vuelta diferentes subtipos de virus a aves. ¿A aves? Creo que no hay ejemplos explícitos. Lo que sucede, o sea, los cerdos aquí son importantes por ciertos receptores que tienen las células epiteliales de los cerdos. O sea, esos pueden ser infectados por virus de aves y por virus de humanos y también virus de cerdos. Entonces ahí la idea entre ciencia ficción y realidad es que puede llegar a infectarse un cerdo de más de un tipo de virus. Ahí se empieza a hacer una mezcolanza y termina un nuevo virus que podría tener el potencial de infectar a los humanos y podría ser muy malo. O sea, hay un montón de podrías, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? O sea, sí, pero mi pregunta está en el sentido de que dices que como el cerdo haya, en tu ejemplo el cerdo es el mixing donde ocurre esta recombinación. Lo que yo te preguntaba es que si se ha reportado que ocurra que ahora el humano sea el mixing y se lo pase a las aves. No se ha reportado, o al menos no que yo me haya enterado, pero en la otra dirección no es así tan importante por el tiempo que viven estos. ¿Sí? O sea, es muy pequeño la ventana que hay como para que tenga algún efecto considerable. Entonces, al revés sí nos importa, ¿no? Porque o sea, acá vivimos 80 años, ¿no? Entonces, algunos, ¿no? Entonces, le estamos dando mucha oportunidad al virus que se adapte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podría pasar, que el virus que salga de por acá nos infecte, no sea tan bueno transmitiéndose, por ejemplo, o cualquier cosa, pero después de varias infecciones secundarias haya adaptación. ¿Sí? Pero en la dirección contraria no, casi nadie se preocupa de eso, ¿no? Por ejemplo, esto sí se ha reportado, infecciones de aves a humanos. ¿Sí? Eso sí está reportado, ha causado varias muertes, pero otra vez, como el virus no es específico de los humanos, no hay transmisión entre humanos, o hay muy poca transmisión entre humanos. ¿Sí? Entonces por eso no se han creado brotes epidémicos grandes ni nada. Bien, entonces, esto nada más era un comentario al caso. La pregunta que tenemos aquí específicamente es: ¿qué diferencias hay entre estos dos tipos de virus, entre HP y LP? ¿Qué podemos decir de ellos? Y podemos empezar, y de hecho es como empezamos, ¿qué tan diferentes van a ser en términos epidemiológicos? Si es que hay alguna diferencia. Ahora, esto, claro, no es una pregunta completamente nueva, y hay varios estudios que han intentado decir algo acerca de los parámetros epidemiológicos de este tipo de virus de gripe aviar. Algunos, de hecho, los que tengo aquí nombrados, todos son al menos con potencial de ser, no, de hecho en este caso todos son altamente patogénicos, pero están basados, todos los estudios están basados en datos de mortalidad. O sea, la manera en que se dan cuenta que una ave fue infectada es porque se murió. ¿Sí? El problema con eso es que hay que reconstruir toda la historia de la infección. O sea, no se sabe cuándo se infectó, por ejemplo, ese ave, ¿no? Es diferente a si duró un día infectado, duró 5, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, toda esa información no se va a tener. Además de que esto nada más va a servir para virus que son altamente patogénicos, para virus que son LP, de baja patogenicidad, no se va a poder hacer, ¿no? Porque en general estos no causan muerte, entonces no va a haber datos de mortalidad. ¿Sí? Entonces hay que hacer algo diferente. ¿Qué es lo que se hace diferente? Experimentos de transmisión. Entonces se van a hacer infecciones o epidemias, como quieran llamarle, no artificiales o sintéticas, en laboratorio. Bien, eso fue precisamente lo que hicieron unos colegas. Por varias razones se interesaron más con el caso de los pavos,
y lo que hicieron fue inocularlos ya sea con el virus de alta patogenicidad o con el de baja patogenicidad. ¿Sí? Estas son cepas del virus que estaban presentes o que encontraron durante estos brotes epidémicos. ¿Sí? Escogieron un par de ellos, había varias, de hecho, no somos únicos. Pero esos fueron los que utilizaron. Y la idea de los experimentos fue comenzar con un pavo inoculado y ponerlo junto con un grupo de pavos que no estaban infectados. ¿Sí? Se tomaron en cuenta varios tamaños de grupos, se trató de mantener el área proporcional a esos tamaños. Luego en realidad esto no importaba tanto, porque lo que se dieron cuenta durante los experimentos es que los pavos tendían a andar siempre juntos. ¿Sí? O sea, no importa todo el espacio que tuvieran, bastante sociales, ¿no? Entonces, los experimentos específicos para el caso de alta patogenicidad se tomó... se me quedó de más. No es en serio. Ya están evolucionando estas cosas. El rojo también. Bien, sí, esto indica que tenemos un pavo inoculado y 10 que son susceptibles. ¿Sí? Están las cajitas. Este es 1 y 20, este es 1 y 40 y un amigo. Pero bueno, para los de baja patogenicidad, estos se hicieron primero y se observó que experimentos como este no daban mucha información. Entonces se decidió, pues de una vez, ¿no? Por lo bueno, ¿no? Los grupos más grandes que se pudieran, ¿no? ¿En qué sentido no daban información? Ahorita lo vas a ver. Había demasiado ruido. ¿Sí? O sea, era... Sí. Bien, entonces se hicieron estos dos. Con 1 y 40, con 1 y 41, casi de nada, pero ni 40. Bueno, estoy por lado. Bien, entonces, una vez con los experimentos, pues lo que se hizo fue tomar muestras bucales diariamente. En algunos casos se pudo hacer, sobre todo los últimos experimentos, ¿no? Donde ya se tenían resultados preliminares, tratar de hacer esto más común, en algunos casos cada 12 horas, otra vez entrando más información. Esto, bueno, igual, esto es un experimento, pero estas cosas siguen estando restringidas, ¿no? O sea, lo que están haciendo es rasparle cada vez al pavo, ¿no? Para sacarle saliva y de ahí ver la carga viral. Y pues eso es bastante invasivo. Sí, es bastante invasivo. Y pues empieza a distorsionar el sistema, ¿no? Entonces no se quiere hacer eso tan seguido. No se puede, ¿no? Sino los resultados que se obtienen no son muy confiables. Una vez con las muestras se determina el nivel de ARN viral utilizando técnicas estándar, y a la hora de que queremos ajustar nuestro modelo para empezar a tratar de hacer estimaciones de parámetros, prácticamente nada más nos fijamos en dos tipos de individuos. Ya lo escucharon un par de veces hace rato. Individuos infecciosos, en este caso para nosotros van a ser donde aparezca el ARN viral en las muestras, recuperados, donde no aparezca, pero en 2 muestras consecutivas, ¿sí? Porque luego ahí había ciertas variaciones, ¿no? En donde parecía que desaparecía, pero en la siguiente muestra regresaba, entonces estaba medio raro, ¿no? Pero ¿cómo sabes que no es susceptible? Porque antes había estado... Okay. Antes era positivo. Exacto. Sí, lo que pasa, o sea, no era tan común, pero había casos en donde era positivo en 3 muestras, en la siguiente no era, y en otras 2 más sí era. Entonces para nosotros eso no era recuperado, o sea, eso era
algo, pero no era recuperado, ¿no? O sea, para nosotros eso seguía la infección, ¿sí? Otra vez, es para darle sentido a lo que vamos a hacer enseguida, ¿no? A la metodología que vamos a utilizar. Claro, idealmente, ¿sí? Idealmente podríamos haber tomado esa carga viral para determinar, o sea, no nada más decir infeccioso recuperado o simplemente cuál es la carga viral, pero eso es mucho más complicado. Está más o menos pendiente, pero no está claro si tiene futuro. Bien, entonces, los resultados se ven más o menos así, o sea, simplemente viendo las curvas epidémicas, contando infectados, muertes en este caso, o sea, todos los pavos que fueron infectados con HP murieron eventualmente. En blanco son los que son susceptibles, entonces toda la barrita cuenta en total del grupo. Para EBP, acá hay en amarillo recuperados, ¿sí? Y también hay algunas muertes. No todos se mueren, pero en este caso casi es la mitad. Entonces, de hecho, entre dos grupos ya ven, se pueden observar diferencias en cuestiones de mortalidad. Hay bastante variación. Bien, entonces de aquí queremos decir algo acerca de parámetros epidemiológicos. Estamos pensando en tasas de transmisión, estamos pensando en números básicos de reproducción, ¿no? Como ya lo mencionó Francisco y Eduardo, en periodos de infección también, por ejemplo, todo lo que podamos extraer de ahí. Y lo que hicimos fue lo siguiente: estuvimos pensando en un modelo estocástico. Aquí debería decir más bien cadenas de Markov, que fue lo que utilicé, ¿no? Son cadenas de Markov, en donde lo único que nos fijamos es cómo pasan los individuos susceptibles a ser infectados, cómo se infectan, es todo, ¿sí? La razón es esta. O sea, hace rato les dije que había algunos recuperados, ¿no? Y también tenemos muertes. Bueno, pero todos los individuos se infectaron, fueron infectados antes de que hubiera el primer recuperado o el primer muerto, ¿sí? Eso quiere decir que todas las nuevas infecciones se acabaron antes de que pasaran otras cosas raras, ¿sí? Así que para nosotros nuestros datos se acaban por aquí más o menos, ¿no? En donde ya todos están infectados, ¿sí? Otra suposición importante, creo que lo digo por aquí, sí, aquí está. Vamos a suponer que la muerte ocurre al final del intervalo que estamos tomando la muestra, ¿sí? De esa manera también facilitamos las cosas, y de hecho tiene sentido, ahorita lo comento, porque entonces, por ejemplo, en este valor, aquí diríamos que todos están infectados, y no diríamos que hay algunos infectados y una muerte, ¿sí? De hecho, este caso no es tan importante, a lo mejor este es mejor, ¿no? O sea, esta muerte no importa, la idea, esta nada más, la idea es que las muestras se tomaban diariamente, y cuando se tomaban esas muestras también o sea, se observaba que estaba pasando ahí dentro del experimento. Ahí era cuando se daban cuenta que había un ave muerta, ¿sí? Y hasta entonces lo retiraban. Entonces, aún cuando estuviera muerta, estaba en el mismo grupo de todas maneras por ese periodo de hasta 24 horas, ¿no? Potencialmente. Mis ojos me engañan, o si está completamente de susceptibles esa barra. Entonces, a ver, ¿cuál? La que está, la quinta. Porque veo muchas barras. No te engañan, porque son 40 más 1, entonces haciendo casi no pinta. Ah, ya, sí, sí. La quinta del 1 más 40. Quinta. Esta. No, arriba. Esta. Ahí, a la izquierda. ¿Izquierda? Esta. Ah, no, de hecho aquí sí, eso es por alguna razón hubo problemas con la muestra de ese día y no se pudo hacer nada con eso. Por eso no hay estaba información. azul bajo blanca. Sí, está. Sí, porque aquí debería haber una barra en medio con estos poquitos, ¿no? Ya. Sí, no, ahí falta información. Luego vamos a ver que en realidad eso no importa para lo que vamos a hacer. O sea, no importa que hayan datos faltantes. Entonces, modelo. Para esto consideramos las probabilidades de transición, ¿sí? De manera muy sencilla vamos a tener un término que mide la incidencia de la enfermedad, la fuerza de transmisión, y que lo multiplicamos por la cantidad de individuos que no son infectados,
lo pensamos de manera lineal, no nos importan términos no lineales respecto al tiempo. 1 menos eso va a ser cuando no hay cambios en la población, y otra vez términos no lineales no nos interesan, ¿no? Prácticamente. Y aquí estamos hablando de I como una variable aleatoria que va a medir el número de individuos infectados en tiempo t. Entonces podemos... Perdón, el sentido es el cambio se supone que es 0, un nuevo infectado. Ajá. Y Sí, si no, lo único que puede pasar es... Exacto. Sí, lo único que puede pasar en ese periodo de tiempo es que haya un nuevo infectado o que no haya nada. Es todo lo que puede pasar. ¿Sí? Con cierto orden de error, ¿no? ¿Sí? Es lo único que puede suceder. Y la idea, claro, es tomar un delta t pequeñito, ¿no? Que tiende a ser. ¿Sí? Si hacemos eso, llegamos a las ecuaciones de Kolmogorov. Y aquí nuestra P es la probabilidad de que el número de individuos sea igual a cierto I. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es cómo va a cambiar esa probabilidad en el tiempo t, y esto es, pues, que de los individuos I menos 1 aumenten 1, o va a disminuir si de los individuos I se sale, no, llega uno más, entonces ya no va a haber I, va a haber I más 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo único. Otra vez, esto sale de aquí nada más, ¿no? Y tomar límites. Esto lo podemos escribir, acuérdense, esto es para cada posible valor del estado, para cada I. Entonces lo podemos escribir en forma matricial. Q, la matriz que nos resulta aquí, es algo que le llamamos la matriz generatriz, y P es nuestro vector que contiene todas las probabilidades de estar en cada uno de los estados. Ahora, si lo escribimos así, esto ya lo podemos resolver. La solución es simplemente pues, una exponencial. Entonces ahí está, ya resolvimos explícitamente el sistema. Y esto le podemos poner condiciones iniciales, ¿no? O sea, para las condiciones iniciales únicamente nos tenemos que fijar en la entrada I, para la probabilidad de observar I individuos cuando comenzamos con I0, es observar la entrada I, I0, la fila I, la columna I0 de esta matriz. ¿Sí? Y esta vez sabemos quién es la probabilidad. La T de tu ecuación matricial sobra, ¿verdad? ¿Sobre aquí? Sobra, o sea, ¿qué por qué no debería ser? Porque es que del lado derecho de la ecuación de Kolmogorov, las ecuaciones de Kolmogorov. Ah, no, perdón, esto debe ser P. P. Sí, eso debe ser P. Hay un error ahí. Sí, aquí no debe dar un exponencial. Sí, es una P. O P de P. Bien, entonces, a ver, ¿qué les estaba diciendo? Si tenemos la probabilidad, y entonces, pues podemos construir la cadena de eventos que observamos en nuestros experimentos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo obtenemos, o cuál es la probabilidad de que en el tiempo t más 1 tengamos I más 1 individuos infectados, cuando en el tiempo anterior teníamos IK, y cuando la población en el tiempo ese anterior era un NK? ¿Sí? Recuerden que puede cambiar en el caso de los dos. Y entonces, pues lo mismo que hace rato, ¿no? Nada más que en vez de tener una matriz constante para todos, esta matriz podría estar cambiando. ¿Sí? Esta matriz es de tamaño, en el caso anterior, n por n, en este caso nk por nk, o sea, todos los posibles estados, de hecho más 1, todos los posibles estados al cuadrado. Este es el tamaño de la matriz. Si la matriz no es muy grande, todavía podemos calcular eso, ¿no? Y otra vez, la única diferencia es que aquí nos estamos fijando no entre el tiempo 0 y el tiempo t de hace rato, sino en ese intervalo de tiempo. Si hacemos esto, pues entonces ya podemos definir nuestra función de verosimilitud. ¿Sí? Lo único que hacemos es, nosotros tenemos observaciones de estas cosas, ¿sí? Esas son precisamente las que vamos a ver y las vamos a multiplicar todas, ¿sí? Porque queremos la probabilidad de que pase todo simultáneamente. ¿Sí? ¿Ya está? Ya está, excepto un comentario, ¿no? Había quedado pendiente la fuerza de la infección. Y lo que hicimos fue considerar los
tipos clásicos, ¿no?, de acción de masa para la incidencia de la enfermedad, ambos dependientes del tamaño de la población, el primero dependiente de la densidad, ¿no?, el clásico acción de masa, y el otro dependiente de la frecuencia, en donde dividimos por el tamaño de la población. Esto tiene sentido porque el tamaño de la población no es constante, ¿no? Al menos no en los dos tipos de virus. Ahora sí, resultados. Distribuciones posteriores, entonces, para la tasa de transmisión, que acá le habíamos llamado beta, para el virus HP. Y aquí está lo que mencionaba hace rato. Si se fijan, no sé si alcanzan a distinguir los colores, este moradito es el grupo 1+10, color naranja es 1+20, un rojito es 1+40, no, de hecho creo que este es como café, y el rojo ahora sí son todos juntos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener cierto valor para el parámetro que explique todos los experimentos al mismo tiempo, ¿no? Y lo que decía hace rato de que el 1+10 no era muy bueno es que fíjense la varianza de esta cosa, ¿no? O sea, esta cosa está bien extendida la distribución. Entonces, no dice nada, ¿no? Nada más dice que el parámetro de transmisión está como entre 0.1 y 0.6, ¿no? Bastante grande, ¿no? En cambio, este otro, por aquí, anda como en 0.1, de hecho por acá está. 7 por 10 a la menos 1, 0.07. Y para dependiente de la frecuencia, mismos resultados. Se ve un poco mejor, pero de todas maneras el grupo 1 no da mucha información. Y la distribución en donde combinamos todos los experimentos nos da un resultado de 2 para la tasa de transmisión. Ahí están los intervalos de confianza, ¿no? Siempre, una vez que ya tienen la función de verosimilitud, ya pueden hacer cualquier cantidad de cosas, ¿no? De hecho, siempre nos gustaría tener una distribución del valor del parámetro en vez de un valor puntual. Ahora, comparando los dos tipos de fuerzas de infección, nos damos cuenta que este es mejor, porque da un valor más grande de la probabilidad de la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un mejor ajuste con este tipo de incidencia de la enfermedad, ¿sí? Ahorita voy a hablar de las implicaciones de eso. Podemos hacer lo mismo para el de baja patogenicidad. También varios resultados. Aquí lo importante es que no hay diferencia entre los dos tipos de incidencia de la enfermedad, lo cual tiene sentido porque no hay tantas muertes, ¿sí? No sé, de hecho, prácticamente no hay muertes antes de que terminen todas las nuevas infecciones. Así que pues es irrelevante que aparezca esa, que la función sea esté en términos del tamaño de la población. Bien, si comparamos las dos distribuciones, aquí como dijimos que el ajuste era mejor para dependencia de la frecuencia, no vamos a enfocarnos en ese. Ahora podemos comparar los dos tipos de virus, ¿sí? Y así se ven cuando ponen las dos distribuciones juntas. Prácticamente no hay diferencia entre las dos. La transmisión no parece nada distinta. Exactamente, ¿sí? En términos de transmisión parece no haber diferencias entre estos dos tipos de virus. Ahora, claro, continuamos esto y nos fijamos ahora en el periodo de infección, ¿sí? Las barras son las observaciones, las curvas son ajustándole una función de densidad gamma, ¿sí? Entonces, ahí, más o menos, no tienen que describirlas exactamente porque estoy representando cosas distintas, no es lo mismo, pero tuvimos cuidado de hacerlo de manera correcta. Pero aquí lo importante, si se fijan, es que esta cosa de aquí anda entre 1 y 2 días, cuando esta cosa de acá anda entre 7 y 8 días. Entonces, ahí está. Esa es la gran diferencia que hay entre los dos tipos de virus, ¿sí? Uno mata muy rápido al ave y el otro, bueno, no siempre lo mata. Aquí azul bajito son los que sí se murieron, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos no los mata, y aún así viven más tiempo, aún estos que se mueren en promedio, ¿sí? Así que encontramos distribuciones para la media del periodo de infección, son estas de acá abajo, estas son las que ya conocían, estas son las de aquí abajo, y teniendo estas dos cosas ya podemos calcular nuestro R0, porque R0 es precisamente eso, es el producto de la tasa de transmisión por el promedio del periodo de infección.
Y lo que encontramos es que el R0 para HP anda por acá, como, creo que esta valor era como 3, mientras que para LP anda por ahí pues entre 12 y 19. ¿Okay? Entonces, el LP tiene un R0 más grande. ¿Okay? El LP se transmite más rápido. ¿Okay? Es mejor transmitiendo. Sí, con eso termino entonces. Conclusiones. Lo que les mostré, o sea, les digo, ¿no? Todo se comportó bien bonito, ¿no? Las gráficas se ven suaves, todo bien. Pero estamos hablando de escalas experimentales, ¿no? O sea, aun cuando ustedes crean que trabajar con 40 pavos es mucho, eso no es nada, ¿no? Para lo que realmente nos interesa, que son las granjas. Granjas estamos hablando de cientos, miles, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, las escalas son muy distintas. Así que, pues sí, nosotros identificamos que la fuerza de infección dependiente de la frecuencia fue la que dio el mejor ajuste, y eso es bueno. Eso es bueno porque este tipo de fuerza de infección mantiene constante el número de contactos por individuo. O sea, no importa que su población sea enorme, un individuo nada más va a tener contacto con unos cuantos que estén alrededor de él. Es prácticamente lo que dice esa fuerza de infección. Entonces, o sea, suena optimista, ¿no? Que nos haya quedado eso, pero pues obviamente no podemos saber, ¿no? Si no hacemos el estudio a una escala mayor. Eso es lo que digo por acá abajo. Nosotros encontramos que el R0 no dependía del tamaño del grupo. Esos resultados no se los mostré, eso fue lo que encontramos. Y esto también se encontró en los estudios epidemiológicos. O sea, durante los brotes epidémicos se encontró lo mismo. Entonces, otra vez, parece que nuestros experimentos no están tan lejos, al menos nuestras conclusiones no están tan lejos de lo que realmente pasa en estos brotes. Pero pues obviamente no. El diseño experimental fue uno, y en las granjas puede haber un montón de variabilidad en términos de densidad de las aves, el tipo de crianza, ¿no? Últimamente son muy populares los free range, ¿no? Y orgánicos, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, todo eso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Y bueno, nuestras estimaciones de hecho son consistentes con lo que se ha reportado de esa epidemia, aunque esto no es así tan alentador, no lo puse aquí, pero se los platico, porque luego estos rangos que reportan van de cosas exageradas como desde un número hasta infinito, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros le atinamos a eso, ¿no? No fue tan difícil, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero en fin, o sea, no estamos contradiciendo nada. Entonces, nuestra comparación entre los dos tipos de virus, encontramos que no había diferencia en la tasa de transmisión, pero sí en el periodo de infección, y eso es lo que produce una diferencia en el R0. Y para el caso del brote italiano, que fue lo que les mencioné al principio, esto quiere decir que entonces el tipo altamente patogénico en realidad no tuvo ninguna ventaja de transmisión dentro de un grupo. Transmisión entre granjas, otra vez, es otra historia, y eso no lo contamos nosotros para nada, ¿no? Pero al menos dentro de un grupo no parece haber ventajas. Claro, queda la pregunta entonces cómo se llevó a cabo el proceso de cambio, ¿no? De una cepa a otra, de un tipo de virus a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otra vez no lo hicimos. Teníamos tuvimos algunas ideas al respecto, ¿no? Posiblemente relacionadas con inmunidad cruzada, por ejemplo. ¿Okay? O sea que nosotros observamos ese periodo de infección, pero gracias a inmunidad cruzada ese periodo de infección aumentó, y eso hizo que la reserva no fuera tan pequeña, porque pudo haber pasado, pero no tenemos manera de comprobarlo. Por supuesto, importancia de nuestro estudio, bueno, tenemos mejores estimaciones, restringidas, claro, a la escala del experimento, también escala temporal, que tan seguido se tomaban las muestras. Limitaciones, por ejemplo, no tomamos en cuenta para nada un posible periodo de latencia, que igual pudo haber retrasado las cosas. Un periodo en donde
se detecte el virus, pero todavía no se esté infectando, ¿no? Contagiando a nadie más. Puede pasar, puede ser. Y claro, ¿no? Como de costumbre, ¿no? Esto puede servir para los que sigan trabajando en esto. Entonces, algunos agradecimientos, un montón de gente por ahí implicada. Estos fueron los que tuvieron que andar comprando pavos, ¿no? Pero bueno, agradecimientos para todos. Gracias. ¿Podrías explicar un poquito más, bueno, más bien, elucubrar un poco cómo sería el caso en el que tuvieras, por ejemplo, cierta evolución de virus de baja hacia alta, pero en el modelo? O sea, sí, yo nada más he visto los estocásticos, pero yo no trabajo con ellos, entonces no tengo muy claro cómo introducir ahí en las ecuaciones algo que tuviera que ver con una evolución en la patogenicidad, principalmente, ¿no? Ajá. Sí, bueno, una manera quizás simple de hacerlo, y de hecho siguiendo la idea de cadenas de Markov, es incluir una cajita más, ¿no? De lo que podría pasar. Entonces, no nada más que haya infecciones, sino que haya mutaciones, posiblemente. Ajusta los eventos para... Exacto. Sí, eso podría ser, ¿no? Quizá como está en este momento, no, de hecho sí se podría adaptar justo ese mismo modelo, ¿no? Va a tener problemas a la hora de que quiera repetir el mismo análisis, aun cuando tuvieras datos experimentales, porque los tamaños de estas cosas crecen, de las matrices que hay que encontrar exponenciales, y deja de ser práctico, ¿no? O sea, la metodología funcionó porque es una cosa chiquita, pero sí, hace el modelo más complicado y va a dejar el problema. Dos preguntitas, ¿no? La primera sería que tanto en una granja ya como tradicional de pavos se ve la cosa como se ve en estos experimentos de que todos corretean para el mismo lado, o si de hecho están como un poco más presos, ¿no? Tipo gallinas, como que no es como las gallinas que están como así, ¿no? Y bueno, la otra si quieres. Sí, de hecho no sé cómo esté con los pollos, pero ahora que mencionas pollos, ese es un punto importante que tiene que ver también con factores que pudieron haber influido en esta evolución, ¿no? Porque también infectaba a los pollos y con los pollos parecía que no era tan dañino. Entonces, por ahí puede haber sido exactamente. Porque es completamente absurdo en términos evolutivos. Sí, parece contradictorio. Sí, parece contradictorio. Sí, pero hay más especies y de hecho infectó también, creo que avestruces. De hecho, uno de los virus era de avestruces. Entonces, sí, o sea, hay un montón de factores que habría que tomar en cuenta para estudiar todo el proceso, pero la información no está ahí, ¿no? Entonces, todo lo que pudimos haber hecho, digamos, de cómo se dio la sucesión de la baja a la alta patogenicidad de los pavos en la vida real. No tiene, sí, o sea, como durante la epidemia, que supieran el número que estaría afectado por cada uno. No, lo que sucede comúnmente es que los brotes epidémicos de virus de baja patogenicidad casi no le ponen atención, porque como no mata a las aves, las dejan ahí, ¿no? Ni las reportan ni nada, ¿no? Porque van a perder toda su producción, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, que esos pasan desapercibidos por lo regular, hasta que no empiezan a morirse todos los pavos o los pollos, cuando suenan las alarmas. De hecho, no sé. La última pregunta de aquí, que estoy pasando de... Es que esto está buenísimo bueno, yo creo, por lo siguiente. Hay otra, la hipótesis esta del reservorio en los pollos o en algunas otras especies que pudieran de alguna manera estar presentando infecciones es atractiva.
Pero esto me recordó mucho y es recomendación, creo, hay un cuate que se llama Jesús Martínez, que trabaja en el Instituto de Salud Pública en Cuernavaca. Y él está abordando un problema parecido, pero no es en pollos, está tomando muestras de ratones y humanos y cosas, pero él lo que está haciendo es repertorios de inmunidad. Entonces está buscando estos marcadores en un montón de RNAs. Pero la historia que traía Jesús, al menos hace un año y medio, 2 años, era que en un periodo menor a 11 meses o una cosa por el estilo, por eso estaba preocupando, ¿no? Él estaba encontrando una muestra chiquita que tenía de humanos, que además eran estudiantes, que había una transición, y esa transición la podía ver en el repertorio inmune. Entonces, en una de esas ahí hay un potencial brutal de colaboración y también de una bola de cosas, porque Chucho además es un cuate súper víboras, así vivo, que es médico y que le mete fuerte al cómputo. Entonces, digo, yo no sé si eso le interesaría, pero por ahí habría una cosa que es como la otra ruta, que no es el desarrollo, ¿no? Es la onda del sistema inmune y la evolución, pero porque el sistema inmune Sí, otra vez, en realidad o sea, es la parte simplificada del experimento de transmisión. O sea, al mismo tiempo, o sea, yo nada más dije, se cuenta, ahí está, se cuenta la carga viral, ¿no? De hecho, ni siquiera la carga viral, pero la cantidad de ARN viral. Pero dentro del mismo proyecto se estaban haciendo todas las secuencias de todos los que se encontraban, pero es un desorden increíble. O sea, prácticamente no se puede decir nada. O sea, hay cepas por todos lados, de todos tipos. Entonces, sí, eso pasa muy seguido. O sea, hay un montón de experimentos de transmisión, no de este estilo, pero tratando de ver, les llaman cadenas de transmisión, donde precisamente quieren ver la evolución del virus cuando se va transmitiendo, ¿no? Para ver cómo cambia por lo que le llaman cuellos de botella, ¿no? Y eso se hace con caballos, con cerdos, pollos, ¿no? Pero sí, las conclusiones son así en el aire, ¿no?